en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, señoras, señores, bienvenidos al tema del día en La Tribu en este lunes 26 de septiembre de 2022. Hoy, invitado especial, el economista Ricardo Castañeda Chet. Ricardo, pues es graduado de la Universidad de El Salvador, tiene un máster en gobierno de gestión pública, pues en la Universidad Pompeu, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí estoy viendo, bueno, siempre me gusta decir algo del perfil de nuestros invitados, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, tiene un máster en política mediática, mapas y herramientas para una nueva cultura de ciudadanía de la Universidad de Complutense de Madrid. Complutense. Sí, Complutense, ¿verdad, Chino? Ajá, Ayúdame, sí. Chino. Bueno, ahí está, es economista, está con nosotros hoy. Bienvenido hoy sí formalmente a La Tribu, Ricardo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Un placer poder compartir con ustedes nuevamente. No, y la verdad que nosotros tenemos aquí algunos temas que queremos conversar. Ha estado en los últimos días de nuevo el tema de los bonos, ¿verdad? Y quisiéramos que nos explicaras, para comenzar esta plática, qué significa esta nueva compra. Bueno, el gobierno ha cerrado la recompra de bonos por 565 millones. De los 1.600 millones de deuda en bonos, el gobierno recompró 565. ¿Qué significa esto? Bueno, se alcanzó un acuerdo. ¿Por qué no nos los pones un poquito en perspectiva, en contexto? ¿Qué es esto? De hecho, el presidente afirma que ha habido ahorro. Sí. Así que la clase número 1 hoy es bonos, bonos, recompra de bonos. Para entender qué significa desde tu perspectiva, Ricardo. Bien, empecemos, si quieren, a señalar que el gobierno, en el caso de El Salvador, usualmente sus ingresos no le alcanzan para cubrir todos los gastos. Entonces, tiene distintas opciones para poder conseguir el dinero que le falta a través, ya sea de préstamos, como organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, o colocar bonos en los mercados internacionales. La característica cuando vos colocas bonos en los mercados internacionales es que usualmente quien te la compra son inversionistas privados. Vos lo único que negocias con ellos es la tasa de interés y el plazo en el que lo vas a pagar. Ellos no les interesa para qué lo vas a usar. Vos lo puedes utilizar para construir una escuela, para construir un hospital, o lo puedes utilizar para pagar viajes de funcionarios públicos, por ejemplo. Además, una de las características que tiene el bono es que tú pagas todo el monto que contratás hasta la fecha de vencimiento. Por ejemplo, el último bono que colocó El Salvador fue en julio de 2020. En ese momento prestó $1.000 millones a una tasa de interés de 9.5% y a un plazo de 32 años. Significa que cuando llegue 2052 se van a tener que pagar de una sola vez esos $1.000 millones. Y durante todos estos años lo que hay que pagar son los intereses. Fíjense que solo por esos $1.000 millones cada año se tienen que pagar $95 millones anuales de intereses. Eso más o menos es el presupuesto de la Universidad de El Salvador para que dimensionen lo caro que ha sido para el país contratar esta deuda. ¿Qué es lo que ha pasado particularmente con esta recompra de bonos? Que en enero de 2023 se vencen $800 millones y en 2025 se vencen otros $800 millones. Una vez los inversionistas compran esos bonos, ellos los pueden revender y los precios de los bonos pueden subir o pueden bajar. Usualmente suben cuando se considera que es una inversión sin riesgo, que quien te ha prestado tiene todo para pagar, pero también puede suceder el efecto contrario, ¿verdad? Que los precios de los bonos empiezan a bajar porque existe el temor de que a quien le prestaste pues no va a tener la plata para hacerlo.
Y en el caso de El Salvador era justamente eso lo que había pasado, que todos los precios de los bonos habían estado bajando. Imagínense que habían bonos que estaban casi a un 25% de su valor. Es decir, si alguien había pagado $100, si lo vendía la semana pasada, solo le iban a dar $25. Entonces, en ese escenario, el gobierno decide hacer una compra anticipada o una recompra de bonos. Esto hay que decirlo que no es algo novedoso, ya otros países lo han hecho. La característica es que cuando tú haces una compra anticipada de bono es o porque estás muy bien y tenés mucho dinero y podés negociar con a quien le debes, o estás muy mal, ¿verdad? Y prácticamente le decís a quien le has prestado, mira, te voy a dar, pero ya no el total que me habías dado. Particularmente la oferta que hizo el gobierno de El Salvador es de un monto de $360 millones. Y aquí hay que empezar a jugar un poco con los números, ¿verdad? Porque esto tiene componentes técnicos, pero también tiene componentes mediáticos de propaganda. Ajá. Porque, Bueno, por ejemplo... hasta abrió los ojos, ahorita Sí. abrió los ojos el chino, porque está tomando nota. Ajá. ¿Cuáles son los dos componentes estos que decís, Ricardo? Por ejemplo, si uno lee los tweets del presidente Bukele, él dice, el gobierno de El Salvador tiene todo el dinero para comprar toda la deuda que se vencen en 2023 y 2025. Entonces, si dice toda, es que el gobierno tiene $1.600 millones para pagar esos vencimientos. Sin embargo, cuando uno observa lo que en realidad se presentó a la Asamblea Legislativa, que es ahí donde se le da la autorización, solo fueron $560 millones. $200 millones de un préstamo del Banco Centroamericano y $360 millones. Y aquí nuevamente los economistas volvemos a meter términos para que nadie nos entienda, pero ustedes tienen que creer lo que yo les voy a decir, que son los derechos especiales de giro. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Es un activo prácticamente del Fondo Monetario Internacional que se lo da a todos sus países miembros. Y esos derechos especiales de giro tú los puedes convertir en dólares. En el caso de El Salvador, estos derechos especiales de giro forman parte de las reservas internacionales del país. O trayéndolo a lo que sucede muchas veces en nuestros casos, es los ahorros que tenés abajo del colchón, ¿verdad? Porque es cuando ya pueda suceder una crisis, son los últimos ahorros que tomás. Entonces, en la práctica, el gobierno solo tiene estos $560 millones que si uno ve es agarrar dinero prestado y de tus reservas para pagar la deuda. El bono de 2023 se estaba cotizando alrededor del 90% de su valor. Y el bono de 2025 se estaba cotizando abajo del 50% de su valor. Entonces el gobierno les dijo a los inversionistas, miren, para quienes quieran venderlo de manera anticipada, yo se los puedo comprar a esos términos. Y hubieron inversionistas que aceptaron. Entonces lo que en realidad el gobierno pagó fueron $360 millones. Pero eso equivale, porque como los precios son más bajos, a esos 570 millones que han mencionado. Y efectivamente el gobierno y el país ha tenido un ahorro. Y este es quizás el aspecto más positivo, ¿verdad? Porque la deuda ahora, digamos que va a ser $275 millones menos. Esto para ponerlo en contexto, quizás otra manera de que se pueda comprender. Sí. Imaginémonos que el chino me prestó $100, ¿verdad? Ajá. Y yo me comprometí a pagárselo a finales de octubre. Y entonces ahorita le digo al chino, mira, solo te voy a dar $50. Y eso va a ser todo lo que te voy a dar. Y te lo voy a dar ya. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Acepto. Entonces el chino dice... Y vos estás viendo al chino un poco fregado, va a decir, mejor se los acepto ahorita, ¿verdad? Entonces, no creo que una de las cosas que hay que preguntarnos es por qué un inversionista aceptaría recibir menos dinero del
que se le había comprometido, porque aquí incluso hay contratos y todo, ¿verdad? Por el riesgo a que no te paguen nada. Riesgo. Es por el riesgo. Exacto. Ajá. Es como mejor prefiero que me dejes ahorita la mitad, porque en 2025, quién sabe que vayas a tener el dinero para pagármelo. Y es básicamente lo que ha pasado en el caso de El Salvador. Es decir, por un lado, lo positivo es que se ahorra dinero, pero lo negativo es que se está viendo al país como muy riesgoso, que realmente no va a tener la capacidad de pago, y lo más seguro es que ya no le van a prestar, porque imaginémonos que hacemos eso con el chino, que yo solo le doy la mitad de lo que me había prestado y llego en octubre otra vez, chino, préstame otros $100. Lo más seguro es que me va a decir no, ¿verdad? Sí, es que vos sos es que era al revés la cosa. Vos le prestaste, vos sos el del pisto. Claro. Vos sos vaya, pero entonces, el ahorro es así, pero entonces es relativo ahorro, porque bueno, debes menos, te quedaste debiendo menos, pero bueno, de ahí viene ese compromiso. Pero posiblemente ya no te van a prestar, ¿verdad? Nuevamente. Ahora, y no cambian las condiciones de eso que quedó pendiente, de esos 50 que quedaron pendientes. No, porque básicamente lo que ha hecho el gobierno es que los inversionistas lo acepten de manera voluntaria, es decir, no se les está obligando. Pero ojo que esto también tiene otro tipo de lecturas, ¿verdad? Por ejemplo, las calificadoras de riesgo, que juegan también un rol muy importante, que ellos básicamente lo que hacen es hacer exámenes a partir de las distintas condiciones que tenés, y a partir de ahí te van poniendo una calificación. Por ejemplo, a El Salvador, Standard & Poor's, Fitch bajó la calificación y puso a El Salvador en C. ¿Qué significa esto? Alta probabilidad de impago. Y el director de Moody's en una entrevista dijo que si se llevaba a cabo esta recompra de bonos, eso era un impago en realidad, porque el gobierno no estaría cumpliendo con todas sus obligaciones porque estaría pagando menos. Entonces esto también tiene otro tipo de lecturas que es importante tenerlas presentes. Y Oscar, ¿hay otro proceso de recompra más adelante? Bueno, el gobierno lo anunció, dijo, que luego del éxito que había tenido esta primera compra anticipada, van a hacer otra oferta. Aquí el tema clave es de dónde se va a salir el dinero, porque aquí estamos hablando de esto exitoso, ¿verdad? Pero en enero de 2023, el gobierno todavía tiene que pagar más de $560 millones. Pero si tú ya utilizaste buena cantidad de dinero para lo que se te vencía hasta 2025, significa que ahora tenés menos recursos. De los 560 millones que yo les decía que ya fue aprobado por la Asamblea, 360 ya te los gastaste. Solo te quedan 200 y en enero tenés que pagar más de $560 millones. Entonces aquí la incógnita es de dónde el gobierno va a sacar el dinero para cumplir con esas obligaciones. Mira, pero entonces habría que ver qué significa todo esto, pues, porque mira, tú sabes, Ricardo, que esto es un tema denso, denso de entender qué significa todo esto, pero al final lo que mucha gente dice, bueno, porque de hecho la semana pasada están los titulares y todo, este tema, por eso que se veía como algo positivo. Sí, pero además es denso de entender, o sea, o no, estoy equivocado, hay que entender qué significa todo esto, pues, es macroeconomía y son temas políticas, económicas y al final, ¿qué consecuencias tiene todo esto que decís también, que estemos en la mira de las calificadoras, que no se cumpla, que hay una posibilidad de impago? ¿Qué significa? ¿En qué se traduce? Para que entendamos, porque la gente dice, mira, ¿y qué importa? O sea, no se preocupe por esas cosas. ¿Hay que preocuparse o no? ¿Qué significa? No, mira, yo entiendo perfectamente que utilizamos a veces los economistas, particularmente términos que nadie nos entiende, y eso hace que la ciudadanía inmediatamente se aleje de esto, ¿no? Sí. Y sobre todo piensa que no le afecta. Para empezar, cuando estamos hablando de deuda pública, estamos hablando de dinero que todos y todas vamos a pagar.
a través de impuestos, ya sea impuestos actuales o impuestos futuros, ¿verdad? Cada vez que usted va a la tienda, al mercado, al supermercado, compra una gaseosa, compra azúcar, compra café, compra pan, usted está pagando impuestos. Si el riesgo de un país es muy alto, significa que cuando le presten dinero, le van a cobrar una tasa de interés al gobierno. Que eso es un eufemismo. En realidad es una tasa de interés mayor a toda la gente. Significa que dentro del presupuesto público cada vez te va a quedar menos dinero para educación, para salud, para infraestructura. Este año, por ejemplo, en el presupuesto que se está ejecutando en El Salvador, el país está destinando más dinero para pagar deuda, intereses y amortizaciones que lo que está destinando para salud. Y ojo, que todavía en un marco de pandemia, ¿verdad? Es decir, que esto es muy importante. Además, en el caso de El Salvador, otra de las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno ha sido de lo que tal vez ustedes han escuchado, letes y cetes. Que son como unas tarjetas de crédito, ¿verdad? La diferencia de esto es que tú lo tienes que pagar al año que te lo prestan. Por ejemplo, si me prestaron ahorita a mí este día, pues en septiembre lo tengo que pagar. Ese dinero que se presta de las letes y cetes viene principalmente de los ahorros que tienen las personas en el sistema de pensiones y de los ahorros que tienen las personas en los bancos privados. Significa que si en un momento dado el gobierno, por ejemplo, estuviera en el escenario de que cae en impago, esto le afectaría directamente a la población. Y además, ahí la tasa de interés no solo sube de los préstamos de los gobiernos, sino también sube la tasa de interés de los préstamos de las casas, de los préstamos personales que se puedan tener, de los préstamos para vehículos. Es decir, hay un efecto cascada donde siempre, y esto quizás es importante decirlo, que de manera directa o de manera indirecta, una crisis financiera quien la termina pagando es toda la población, aun cuando ni nos demos cuenta. ¿Y puede afectar también a la banca local en cuanto a su calificación o no? ¿O no tiene que ver? Sí, también puede afectar a la banca local. Sí. De hecho, por ejemplo, no la calificación que hubo en septiembre, sino la que había habido al inicio de año, usualmente le bajan la calificación al gobierno y un par de semanas después le bajan la calificación al banco privado. Y entonces esto obviamente tiene repercusiones porque ya también ellos, dentro de sus indicadores que tienen de riesgo, tienen que resguardar más dinero para protegerse ante una eventual crisis, y esto se traduce usualmente en aumentos de tasas de interés. O sea que ahí viene de lo macro, de la macroeconomía, de la microeconomía, ya viene a afectar de alguna manera a los usuarios, a los clientes de la banca, incluso de la banca privada, pues. ¿Esto? Sí, es decir, como estos temas, ¿verdad? Parecen así, que bueno, y a mí que tiene nada que ver, en todo eso que no tengo nada que ver, solo sentimos cuando llegan los recibos y todo, que empieza a quedarnos menos dinero. Y ahorita estaremos viviendo algún efecto de eso, porque es que, bueno, no sé si tú también tenés información sobre el alto precio de muchas cosas, ¿ve? Bueno, que también hay otros factores. Ya vamos a entrar también al diagnóstico de la economía salvadoreña ahorita, pero precios altos, precios y algunos pues en unos porcentajes bastante exorbitantes. Eso puede ser una consecuencia de todo esto, que también se sume a otros elementos, Ricardo. Sí, mira, hay factores externos que, por ejemplo, no se pueden controlar desde el país. Por ejemplo, cuando subió el precio del petróleo, que dicho sea de paso, ahora ha caído. Está bajando, sí. Está ya por abajo de los 80, que era un precio que no se miraba desde enero. Entonces, lo más seguro es que en los próximos días los precios de los combustibles van a tener que ir bajando, ¿no? Eso también para que la ciudadanía sepa que así como por factores externos subió el precio, también por factores externos bajó. Hay elementos también que en el caso de El Salvador afectan mucho, que es lo que pasa con la economía de Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos crece mucho, pues esa economía es uno de nuestros principales socios comerciales, nuestras exportaciones suben y nuestras remesas
también suben. Y entonces eso es un factor importante que ayuda al crecimiento económico, que fue lo que pasó el año pasado. Si sucede lo contrario, que es lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, es decir, que se está desacelerando, pues también crecen menos el envío de remesas y lo de exportaciones. Luego hay factores internos, ¿verdad? Que ahí es justamente uno relacionado con la situación financiera del gobierno, que es quizás la principal alerta dentro del diagnóstico que uno pudiera hacer de la situación económica del país. Y mira, para también tratar de entenderlo esto de la recompra de deudas, estos mecanismos financieros se han probado en otros países, ¿verdad? También bueno, en Argentina lo hicieron, creo que en Grecia también hicieron algo parecido, y al final llegaron a niveles de impago. Default. Ahora, aquí yo vengo escuchando esto de hace rato, Ricardo, que aquí vamos a llegar a un default, ¿no? O sea, de hace rato, y afortunadamente no ha pasado. ¿Será que a veces se sobredimensiona esto? Aunque hay que poner otro elemento aquí en la mesa, que esto de la deuda fueron adquiridas incluso por gobiernos anteriores, pues, que bueno, al final son compromisos, pero volviendo a lo que te decía, eso del impago no es sobredimensionar las cosas, o es una posibilidad que está abierta, pero yo lo oigo desde hace rato eso, Ricardo. Mira, quizás lo primero que hay que decir es que, aunque a veces pareciera, y quizás a algunos nos guste, como que de economistas, como que tuviéramos una bola mágica para saber exactamente lo que va a pasar, en realidad no, ¿verdad? O sea, uno lo que puede hablar son como de escenarios. Por ejemplo, de acuerdo a la calificadora de riesgo, lo que dice es, en El Salvador hay altas probabilidades de impago. No están diciendo que va a haber impago, pero ojo, ¿verdad? Que si la situación no mejora, existe alta probabilidad de impago. Yo he venido sosteniendo desde hace varios meses que en el caso de El Salvador tiene opciones para no caer en impago en enero de 2023. Pero el detalle es que el gobierno no solo tiene esos compromisos, porque a veces solo uno le presta atención, ¿verdad?, a los compromisos de pago de deuda, que por supuesto son importantes y especialmente de bono. Pero, por ejemplo, el gobierno tiene compromisos con proveedores y ahí hay retrasos importantes. Estoy seguro que ahorita nos han de estar escuchando varios que le venden al gobierno y pueden decir cuántos meses tienen de que no les pagan, ¿no? Hay retrasos, que se pronuncie. Vamos a hacer, activar Chino Datos. Chino Datos, a ver si hay proveedores. Sí, y puede ser también confidencial. ¿Deuda a partir de cuántos meses? ¿Cuántos meses tienen de que no les han pagado? Pero ¿eso qué significa? Eso es un reflejo de falta es un reflejo justo de la situación financiera, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo, no sé, tú me vendiste papel y el contrato fue de que te lo iba a pagar a finales de febrero y ya estamos en septiembre y no te lo he pagado, pues eso también es una forma de impago, ¿no? O, por ejemplo, cuando no se le trasladan los recursos a las escuelas, que hemos visto noticias, o cuando programas sociales, especialmente las transferencias para los adultos mayores, no han llegado a tiempo, eso también. Y además, en el caso de El Salvador, fíjense que desde la última colocación que se hizo de bonos, que le mencionaba en julio de 2020, no ha vuelto a colocar bonos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque su perfil de riesgo es muy alto. Ahí, por cierto, estamos casi en un mano a mano con Argentina, chicos, para ver quién es el segundo país de América Latina con el peor perfil de riesgo. Después de Venezuela. Venezuela juega en otras ligas. Pero ahí nosotros estamos casi mano a mano. El Salvador estuvo bastante tiempo en el segundo lugar. Ya la semana pasada fue a Argentina y vamos a ver qué pasa esto. Bien. Entonces, ese aumento de perfil de riesgo es el que ha provocado que el gobierno no logre colocar bonos. Entonces, ¿de dónde ha estado obteniendo la mayor parte de plata? De letes y cetes, de esas tarjetas de crédito, entre comillas, que le llamo yo. Es decir, está
utilizando dinero del mercado interno. Pero ¿qué es lo que pasa con esta deuda interna? Les decía que hay que pagarla menos de un año. Por ejemplo, en septiembre de este año, el gobierno tiene que pagar más de 560 millones de dólares, solo en deuda interna. Y así son todos los compromisos que se van a tener que pagar en los otros meses. Además, el gobierno va a necesitar dinero para cerrar la brecha entre sus ingresos y gastos de 2023 y de 2024. Por eso es que las calificadoras de riesgo y otros organismos dicen, mire, en el caso de El Salvador, aun cuando logre pagar el bono de 2023, su situación va a seguir siendo complicada, ¿no? Yo esto lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? El Salvador puede conseguir tanques de oxígeno para seguir respirando y lograr pagarlo el bono de 2023, pero el paciente todavía seguiría en cuidados intensivos. Ok. No, yo te iba a preguntar que dijiste que había alternativas para pagar la deuda del 2023. Sí. ¿Cuál es la alternativa? Digo, si no se consiguen los fondos, o es recurrir otra vez a CETES y LETES. Mira, el gobierno ha estado utilizando la estrategia del puchito, ¿verdad? Es decir, no te presta a alguien todo el dinero que necesitas, entonces agarras un puchito de aquí, un puchito de allá. Ya el BCE te ha dado una parte de dinero, ya agarraste una parte de tus reservas internacionales. Creo que el BCE te puede prestar otra cantidad. Todavía tenés recursos de las reservas que puedes utilizar. Ya El Salvador también ahora es miembro del CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. A la Corporación Andina, particularmente. Exactamente, la Corporación Andina, por eso todavía mantiene sus siglas, ahí te pueden prestar otros recursos y podés ahí hacer malabares para completar con el tema de LETES y CETES, y así raspando la olla, creo que puedes llegar a cumplir los compromisos. El problema es que no solo es ese, ¿verdad? O sea, creo que es importante entenderlo. Enero de 2023 es clave, sí, porque se vencen 800 millones de dólares, pero no es el único compromiso que tiene el gobierno. Tiene muchos más y por eso, mientras no hayan grandes modificaciones, la situación financiera va a ser clave. Ahora, aun cuando no nos lo ha dicho el gobierno así de manera estructurada, ya ha estado tomando algunas medidas por el lado del gasto y también por el lado de los ingresos, que si quieren lo podemos ir hablando. ¿Reducción de gastos? Sí, ya, si querés nos da detalle porque nos están pidiendo un corte comercial. Estamos conversando hoy con el economista Ricardo Castaneda Ancheta, que nos ha dado este tiempecito. Solo quisiera tal vez tomar una conclusión antes de ir a la pausa y tú me decís si estoy en lo correcto. Podríamos hacer la comparación que el gobierno está como muchos salvadoreños, así como a coyol quebrado, coyol comido, así vamos. Y pagando todo y pagando todo con la tarjeta de crédito. ¿Así? Con la tarjeta de crédito e incluso ahí por ahí una cadenita de oro que nos había dejado la abuelita, ya la tuvimos que ir a empeñar. Porque, mira, ¿por qué crees que no ando reloj? No, aquí lo tengo el reloj, no, o sea, ya van a decir que... Chambrosos. Pero vaya, entonces está bien. Entonces vamos a coyol comido, coyol quebrado. Partido, coyol partido, coyol comido. También, coyol quebrado, coyol comido. Esa no te la podía, vea, chino. La aprendí acá, sí. Esa, va a salir ahora. Va a salir, en algún momento tiene que salir en la frase del día. En la frase del día de... antes que la use Pineda. Alex Pineda, así que Alex Pineda está usando la... Bueno, vámonos a la pausa. Ricardo, no guardás esa... Regresamos enseguida con ese y otro par de temas que nos quedan hoy con el economista Ricardo Castaneda. Ya volvemos, gracias. Ay, chino. 8:48 minutos. Y vamos a la pausa comercial. Y recuerden que Limiao tiene su sistema Más Vida, que cuida el corazón, el pelaje y también las vías urinarias de su gato. Y con Rapiasa se aprueba la reparación de los golpes leves de su vehículo desde el mismo lugar del accidente. Adquiere tu seguro de auto en ASA y contacta a tu asesor de seguros o llámales al 2133-9600 de ASA, el león a su lado. Únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor. La tribu FM.
regresa el Link House de publicidad comercial Mullen Lowe. En su segunda edición retaremos el ADN creador de duplas de 8 universidades para presentar la mejor idea y resolver un brief de una marca global. Competirán con 9 países el mismo día, con el mismo brief y los mismos retos. Seguinos en nuestras redes y mira quién gana. Las grandes ideas jamás se borran. Publicidad comercial Mullen Lowe. Conocemos el poder que tienes para lograr tus metas. Por eso, es momento de continuar. Avanza descubriendo nuevos retos. Avanza transformando tu futuro. No te detengas. La preparación es la clave. Y tus oportunidades inician en la Universidad Pedagógica. Sueña en grande. Vive la experiencia UPED. Matrícula abierta. En Impresa Repuestos somos una empresa de puertas abiertas. Abiertas al ahorro. Aprovecha 30% de descuento en baterías Enermax, más $10 de descuento adicional al entregar tu batería usada, con 24 meses de garantía total, sin costo por reemplazo. Encuéntrala en cualquiera de nuestras sucursales o cotízala hoy mismo al 2278-9999. Con Impresa Repuestos, muévete seguro. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Restricciones aplican. Ahora, como en todo momento, nuestra prioridad es respaldarte. Tenemos para ti planes flexibles de automóvil, con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades. Llámanos al 2133-9600. Te asesoraremos. ASA, el león a su lado. Slim NASA, de venta en Walmart y farmacias de prestigio. Interrumpimos este importante mensaje para decirle a niños y grandes que en Juguetón hay juguetes nuevos. Ven a Juguetón y descubre en todos los pasillos, en todas nuestras tiendas, nuevos juguetes para divertirse a montones. Juguetón, donde todo es un juego. Juguetón. Amor, tráeme el jarabe para la tos, por favor. Está en el botiquín. Mira, pero aquí hay muchos frascos. ¿Cuál de todos estos jarabes te llevo? Tráeme el verdecito con líquido rojo. Vitatos, el del efecto 4x4. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias y alivia tus pulmones. Con Vitatos 4x4 multiplicas las soluciones para tus problemas de garganta. Búscalo en tu farmacia favorita. Laboratorios Fardel. Lea detenidamente las indicaciones del medicamento. Cualquier duda, consulte con su médico o farmacéutico. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Alcanzar nuestro peso ideal requiere dietas, ejercicio físico, secretos milenarios y a veces hasta un poco de magia. Pero los beneficios de consumir fibra dietética natural no son un secreto, ni tampoco magia. Para perder peso, no lo dudes. Ayúdate con Slim NASA. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. En Impresa Repuestos somos una empresa de puertas abiertas. Abiertas al ahorro. Aprovecha un 50% de descuento en tu segundo amortiguador y llévate gratis abrillantador de llantas o limpiador de tapicería Flamingo. En septiembre, aprovecha. Dale más estabilidad y brillo a tu carro. Cotiza hoy mismo llamando al 2278-9999. Con Impresa Repuestos, muévete seguro. Restricciones aplican. Vieja, no quiero ir a trabajar. Me duele la cabeza. Mamá, no quiero ir a la escuela. Tengo mucho sueño. Hija, hoy no quiero caminar. Me siento cansado y tengo mareos. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo!
No acudas a héroes ficticios. Si la anemia invade tu casa, combátela con Rojamina, el suplemento vitamínico de calidad que contiene hierro y vitaminas de complejo B. Conviértete en una heroína con Rojamina y dale un knockout a la anemia y sus síntomas. Rojamina, la rojita que reanima. Un producto más de Laboratorios Ferson. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Amor, ya salí del partido. ¿Será que podés venir por mí? Claro, vida, ya llego. ¿Y será que podemos darle ride a Eduardo? Es que no trajo carro. Sí, mi amor. Y a Diego, Eric, Jaime y Mario. Vos siempre aprovechándote de mi nobleza. Ok, pues llego por el equipo. Porque espacio es lo que sobra para aventuras. Totalmente nueva, Kia Carens 2023. Capacidad para 7 pasajeros, con la comodidad, seguridad y eficiencia que tu familia y amigos necesitan. Cotiza la tuya en kia.com.sb. Excel, pasión en movimiento. Porque espacio es lo que necesitas para las aventuras. Totalmente nueva Kia Carens 2023. Solicita tu prueba de manejo al 2247-3500. Visítanos en nuestras agencias Kia Ramblas, Juan Pablo II, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. Genera más ventas. Anúnciate en pantallas digitales Outdoor. Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública a través de vivaoutdoor.com Pleca Shop. Tarifas exclusivas para emprendedores. Viva Outdoor. ¡Ey! ¿Dónde vas tan contento? Voy a cambiar mi moto por un carro nuevo. Tanquea $5 con tu moto en Puma Energy. Registra tu factura usando el código QR para participar por uno de los 3 BMWs y 3 Volkswagen y más de 300,000 premios instantáneos. Y si eres socio Puma Pris y pagas con tarjetas da vivienda, cuadruplicas tus posibilidades. En Puma Energy, lo bueno que le das a tu carro, te vuelve. Sueña con que sus ahorros se multipliquen. En la Gran Feria da Vivienda encontrará el plan de ahorro que le dé mayor rentabilidad a usted. Ahorro preferencial, ahorro Mega Más y otros. Desde hoy hasta el 12 de octubre, todo un portafolio de productos con múltiples beneficios y tasas de interés preferenciales para que cumpla sus metas y proyectos. Gran Feria da Vivienda, con el plan de ahorro indicado para usted. Hasta el 12 de octubre. Conozca más en www.granferiadavivienda.sb. Términos y condiciones disponibles en sitio web y agencias. En Impresa Repuestos somos una empresa de puertas abiertas. Abiertas a darte lo que para ti es más importante. La tranquilidad de moverte seguro. Nos aseguramos de siempre acercarte a ese esperado abrazo. Experimentar nuevos destinos. Ser parte de las mejores experiencias o de un negocio seguro. Queremos mantenernos con las puertas abiertas y muy de cerca, porque tu tranquilidad es la nuestra. Impresa Repuestos. Muévete seguro. La tribu. Únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor. La tribu FM. Los desayunos de la tribu son gracias a La Pampa, el auténtico sabor de tus mañanas. 8:57. Sí, recuerden que Google Workspace es parte de los beneficios de PBS El Salvador, que son partners de Google. Les ofrecen para su negocio o empresa un montón de cosas como correo electrónico personalizado. También cuentan con herramientas de colaboración como Gmail, calendario, Meet, Drive, entre otros, que hacen a su empresa muchísimo más productiva. Así que soliciten más información en PBS El Salvador al correo electrónico mercadeo.sb@grouppbs.com o también directo a su WhatsApp 7039-9308. Bien, gracias por estar con la tribu. Ya se ha asomado el sol, se fue todo lo nublado que estaba temprano. Sí. Qué bueno. Ahí están viendo la toma todavía. Si la puedes mover un poquito más hacia el norte sería, ¿verdad? Para allá, hacia el norte. Sí, hacia el norte. El otro lado. El otro lado es el norte, Chomito. Perdió el norte. Sí, perdiste. Miren cómo está San Salvador. Los que están en Facebook pueden ver eso. Estamos transmitiendo también en Somos la Tribu FM en Facebook. Miren cómo se ve ahí San Salvador. ¿Hasta dónde te llega la cámara? O ya no, hasta ahí. Ahí ya se ve San Jacinto, mira. Bueno, estamos en una mañana ya con un poco de sol y conversando con el economista Ricardo Castaneda Ancheta. Mira, Ricardo, yo sé que por tus múltiples ocupaciones y todo, pues no puedes estar aquí en el estudio, pero te perdés de un desayuno tan rico de La Pampa que nos sirven. Nosotros ya estamos desayunando, así que va a disculpar
don Ricardo. No, la verdad es de las cosas que más lamento, no poder estar ahí desayunando con ustedes. Todo no se puede. Todo no se puede, no, pero no, tú sabes, Ricardo, que yo aprecio tu tiempo que compartís, toda la actividad que haces, todo el trabajo que tenés y bueno, y compartir un poquito con nosotros también se aprecia. Así que no te preocupes que nosotros estamos felices desayunando gracias a la Pampa. Ustedes se sacrifican por mí. Sí. Pero mira, voy a poner porque me llamó la atención. Bueno, ya voy a poner algunos mensajes y algunas preguntas que estoy leyendo por aquí. Dice, saludos al licenciado Castaneda de parte de Vilma de Ancheta, dice. Es pariente. Es familiar. Pues no me suena, pero uno nunca sabe que a lo mejor es por ahí una tía lejana, una prima lejana. Ah, bueno, pero yo pensé cuando le mandaba, yo pensé que era la tía o la mamá. Algo así. No. Mira, ya voy a poner algunos mensajes porque de hecho preguntamos si... A mí también me mandaron ya. Si había alguna persona que trabajaba, que es proveedora de alguna institución del Estado que nos cuente su experiencia. Entonces ya vamos a ver si hay algo. Pero es que antes de eso y poner algunas preguntas también de la audiencia, decías de que sabías que el gobierno estaba haciendo algunos movimientos, por ejemplo, en recorte de gastos y otras acciones, Ricardo. Sí, mira, en realidad esto no es secreto, lo que pasa es que no se ha manejado como tal de parte del gobierno. Por ejemplo, la primera fue cuando se le redujo la cantidad de recursos que se le transfieren a las alcaldías, el FODES. Eso evidentemente te permite a ti reducir el gasto público. Además, este año en El Salvador se tienen los niveles más bajos de ejecución de inversión pública. Porque muchas veces cuando hablamos del presupuesto, solo nos quedamos con el presupuesto aprobado. No la ejecución. En realidad, cuando ya se empieza a llevar a cabo, lo importante es cuánto se ejecuta o no, ¿verdad? Y cuando tú no tienes suficiente dinero, usualmente lo que haces es priorizar pago de salarios, compra de bienes y servicios y dejar de lado la inversión pública. Entonces, estas ya son factores que se están tomando justamente por el lado del gasto. Y por el lado de los ingresos, por ejemplo, ya el gobierno ha presentado una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para una contribución que en realidad es un impuesto, que va a ser del 5% para todos los seguros, ya sea que sea seguro personal, seguro de vivienda, seguro de carro y demás. Esto evidentemente también le va a permitir obtener más ingresos. El aumento de las multas de tránsito, esto también es otra fuente que puede tener el gobierno. Entonces, no te lo están planteando como un paquete, ¿verdad?, completo, pero ahí están estos aspectos que ellos buscan que les permita poder ir solventando la situación. Lo que pasa es que los problemas no son tan fáciles, ¿verdad? Y son muy, muy complicados. Es complejo y son señales entonces. Sí, y es que además estamos hablando de aspectos económicos, pero voy a complejizar aún más la ecuación, ¿verdad? Que hay aspectos políticos que alguien pudiera decir, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pero es que también le suma a el tema de la incertidumbre y del riesgo. La reelección, por ejemplo. Voy a señalar primero los factores que han hecho que, digamos, que uno puede comprobar el aumento o que provocaron el aumento del perfil de riesgo de El Salvador. Si uno no sabe nada de lo que sucedió en El Salvador y agarra la gráfica del perfil de riesgo, tú observas que el 1 de mayo de 2021 hubo un cambio en la tendencia claramente respecto a los otros países. ¿Qué sucedió ahí? La destitución de los magistrados y el fiscal. Porque desde la lógica de los mercados es, a ver, si tú estás rompiendo las reglas, estás destituyendo sin el debido proceso, ¿qué me garantiza a mí que me vas a respetar los contratos que tenemos de deuda? Luego, el tema de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y también el hecho de que el gobierno no logró con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también hay factores que a veces se le da muy poca importancia, como es el tema de la credibilidad, ¿verdad? Que el gobierno dijo, vamos a sacar los bonos Volcán. Después, no, los bonos Volcán no. Entonces es como que pareciera ahí que hay mucha improvisación.
Y justamente, ahora voy a lo que decía el chino. ¿Por qué alguien, y especialmente en el tema de la compra anticipada de bonos o la recompra de bonos, se vendió más, por ponerlos en un término, el de 2025 que el de 2023? Si el de 2025 está muy por abajo de su valor, porque con el anuncio que se hace de la reelección presidencial, esto se considera desde los mercados financieros como mucha incertidumbre, es decir, ¿y qué va a pasar en El Salvador, verdad? O sea, si va a haber esa reelección, no va a haber esa reelección, ¿cómo va a reaccionar la comunidad internacional? ¿Realmente el gobierno va a poder conseguir el dinero o no? Entonces, frente a ese escenario, mejor me deshago de esta inversión, que es muy riesgosa. O sea, esto te genera más riesgo. La incertidumbre o ese tipo de señales. Pero es tangible eso, porque incluso cuando, digamos, lo de la reelección, eso es reciente, eso no lo puedes medir, eso puede ser un factor, pero en los otros sucesos que pusiste, el 1 de mayo del año pasado, el anuncio de Bitcoin, entonces, ahí sí se nota. O sea, se nota, y además uno también tiene que leer los informes que hacen los organismos financieros, las propias calificadoras de riesgo, que ellos en sus análisis también incorporan estos aspectos políticos. Y ya van a ver que cuando se vayan saliendo esos informes, el tema de la reelección va a ser un tema. Ok. Bueno, quiero decir... Digo, un tema negativo, ¿verdad? Sí, pues sí. Miren, para los que están viendo la transmisión en Facebook, atrás, Ricardo tiene un logo de ICEFI que también representa... Mira, y es con C, Chomito, pero no importa, Chomito, porque vos pensaste que era Instituto Salvadoreño, vea. Pero es que es con C, ICEFI es con C. Ahí estoy. Lo queremos hacer salvadoreño, pero en realidad es Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. De Estudios Fiscales, sí, que es un centro de pensamiento que analiza, como el nombre lo dice, las políticas fiscales. Ahí lo vamos a corregir ahorita, mira. Pues que sí, vos el Chumito pensó que era el INSAFI, ese era el Instituto Salvadoreño de Fomento, no sé. No, pero es con C y CEFI. Van a disculpar, ya viste que y ustedes cuando ven en la televisión que les ponen mal nos criticamos siempre. Ustedes son unos grandes tijeras, ya ve, ahí está, mira. Por tijera les pasa eso. Ahí está, por tijera les pasa eso. Bien. Pero creo que yo pago el pato. No, ¿y quién te lo pasó? Pues vos de echar el dato, ¿a quién te pasó? Aquí así estaba en el guión. Así estaba en el guión. Ya lo corrigieron. Bueno, pero ya hice el paréntesis que también representa al ICEFI hoy. Ricardo, mira, hay una pregunta aquí que estoy viendo recurrente. Bueno, dos personas la han hecho. Y en el Vox por ahí se escucha de que, mira, hay que sacar los ahorros. Corren riesgo, corren peligro los ahorros porque la gente habla de eso. No, hombre, es que mira, mejor tendré el dinero aquí. Por todo lo que estás hablando de esto del impago. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué le contestás? Porque me imagino que hay gente que te pregunta eso. ¿Qué les contestás, Ricardo? Mira, hasta ahorita, hasta este día, los indicadores financieros, especialmente del sistema bancario, son buenos. Es decir, no hay riesgos de un corralito, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí las personas tienen que tomar más bien las decisiones a partir de cuál es la tasa de interés que te dan y demás. No es ahorita una luz de alerta así como para andar a sacar el dinero. De hecho, si por ejemplo todas las personas fueran a sacar sus ahorros, ahí sí eso sí se convertiría en un grave problema para la economía, porque los bancos no tendrían todo el dinero para hacerlo, ¿verdad? Pues sí, pero se podría generar a raíz de la especulación, podría generar eso. Exacto. Ajá. Y es que por eso es importante el tema de la certidumbre, porque si vos, digamos, estás tranquilo de que no va a haber nada extraño, que se pueden cumplir con todos los compromisos, a ti ni se te pasa por la mente ir a sacar los ahorros, al menos que porque tengas que cumplir con algún compromiso, ¿verdad? Pero si vos empezás a ver ese tipo de cosas, que se toman decisiones que de repente no son las más adecuadas, de que hay estas bajadas de calificación de riesgo, que el perfil de riesgo del país sube, entonces esas cosas sí es como las que te generan más incertidumbre, y por eso es que desde los gobiernos siempre es importante
darle certidumbre a los mercados, pero sobre todo a la población. Pero ¿qué le decís a tu chero que te llama? Mira, Ricardo, ahí estoy oyendo. Como ahí en los chats ponen cualquier cosa, ¿verdad? Que hay que sacar el pisto. Pero tenemos que esto que acabas de decirnos, les decís, no, hay que... ¿Qué le decís a tu chero? Sí, eso. Es decir, primero, la razón por la cual la vas a sacar. O sea, si vos tenés un compromiso y demás, pues cada uno tendrá la decisión. Pero si es ahorita por el tema de la incertidumbre, digamos que en estos momentos, y por favor, para que lo tomen eso, porque también ahora cada vez las situaciones económicas son muy volátiles. Por ejemplo, a inicios de este año nadie se imaginaba que el precio del combustible iba a subir tanto. Luego la proyección era que el precio iba a continuar alto todo el año, pero resulta que ahora ya bajó. Entonces, quizás lo bueno es tomar como la temperatura casi cada semana para tomar la mejor decisión. Bueno, aquí estoy leyendo un comentario que dice, ¡ay Dios! ¿Cuáles ahorros? Sí, de nuevo, coyol quebrado, coyol comido. Bueno, la gente que tiene algunos ahorros podría estar hablando de eso, pero la mayoría coyol comido, coyol quebrado, Ricardo. Bueno, gracias. Ahí, bueno, Alberto. la alcancía, pues que no la quiebren. ¿Qué pasó? El año pasado, justo para el 15 de septiembre, el presidente ha hablado de una reforma de pensiones, bueno, que todavía no se dio. ¿Qué esperar de eso? Creo que ese es un muy buen ejemplo, Chino, del tema de incertidumbre. El presidente anuncia en cadena nacional, vamos a hacer una reforma de pensiones. Y entonces se empieza a especular, porque como no te dan información de cómo va a ser esa reforma, entonces uno dice, no, mira, se va a nacionalizar y entonces se van a agarrar los recursos, pero como no hay información, esto justamente te genera esa incertidumbre. Luego salieron allá por marzo a decir, en las próximas semanas se presenta la reforma de pensión. En julio, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo, estamos ya casi listos. En lo concreto, ya pasó un año y no se ha presentado. ¿Cuál es mi lectura? Que desde el gobierno en un momento se pensó que sí, que el tema de ahorro de pensiones o el fondo de pensiones podía servirle para solucionar algunos problemas financieros. Pero que asumió compromisos, particularmente con los sindicatos, porque ustedes recordarán que hubieron reuniones con sindicatos, donde dentro de los compromisos que pedían los sindicatos es una tasa, y ahora otro término, tasa de reemplazo del 70%. ¿Qué significa eso? Que tu pensión sea el 70% de tu último salario, por ejemplo. Actualmente anda alrededor del 35%. Claro, todos quisiéramos que fuera la pensión del 100 o del 200% del salario, pero hay una realidad financiera que es de dónde se va a sacar el dinero. Y yo creo que el gobierno, cuando empezó a hacer los estudios técnicos y los números, se dio cuenta que asumir este compromiso, lejos de solucionarle los problemas financieros, los iba a agravar. Y entonces creo que ahorita está con una disyuntiva en la cual, si presenta una reforma, no va a ser la reforma que los sindicatos han solicitado y que posiblemente por ahí se pueda generar más ruido. Y entonces no la han presentado. Pero en cualquier caso, yo creo que el tema de pensiones tarde o temprano se va a tener que presentar esa reforma. Pero ahorita está tarde porque había más expectativas. No sé, estarán afinándola, pues sí, no es así nomás tampoco, Erican, una reforma. No, miren, no. La reforma de pensiones para mí es de las más complejas que hay. Porque, para empezar, los problemas que tiene el sistema de pensiones de El Salvador, uno es su baja cobertura. Es decir, en realidad, el porcentaje de personas que cotizan y el que va a tener una pensión es una minoría respecto a toda la población. El segundo es el tema de suficiencia. Las pensiones son muy bajas. Prácticamente hay personas que, si te quedas con la pensión mínima, casi caes en situación de pobreza. El tercero es el tema de la sostenibilidad. Es decir, con los años que vaya pasando, ¿cómo se va a garantizar que realmente ese dinero va a alcanzar? Y entonces, frente a eso, y luego está el tema de la equidad, de que hubo un sector que se jubiló con pensiones muy jugosas y otras con pensiones
muy bajas. Entonces, resolver esos problemas no es fácil. Incluso hay que entrarle al tema del propio mercado laboral. Si tu salario es bajo, tu pensión va a ser baja. Entonces, uno de los aspectos que hay que hacer para mejorar las pensiones es mejorar los salarios, ¿verdad? Y eso no se resuelve con una varita mágica o por decreto. O sea, eso requiere diálogo, acuerdo con empresarios, con sindicatos, y también saber cuánto de la parte del presupuesto se va a ir tomando para estos aspectos. Porque podríamos establecer, ¿verdad? Bueno, sí, demos el 100% del salario como pensión, pero eso va a salir del presupuesto, significa que le vas a tener que recortar a algo y demás. De hecho, actualmente el sistema de pensiones es tan injusto que una gran cantidad de personas nunca se van a pensionar, pero con los impuestos que ellos pagan, particularmente el IVA, están financiando pensiones. Bueno, mira, últimas preguntas. Bueno, aquí nos va a quedar varias opiniones, pero vaya, voy a poner algunas. Y tiene que ver con las pensiones. Y esto es lo que se ve en los chats también. Dice que van a empezar a pagar las pensiones en Bitcoin. No sé, pues tampoco hay que especular con esas cosas, o sabes algo. Esto es en los chats aquí que pone la gente de las tías. No, mira, era una posibilidad cuando se aprobó la ley Bitcoin, ¿verdad? Porque es que, a ver, si uno revisa la redacción de la ley Bitcoin, el artículo 1 dice que le da poder liberatorio. Es decir, si por ejemplo alguien en la empresa te dice, mira, te voy a pagar el salario con Bitcoin, de acuerdo a la ley, tenías que aceptarlo, ¿no? O si desde el gobierno le decía a un proveedor, te voy a pagar con Bitcoin, lo tenía que aceptar. Por suerte, en la práctica lo que sucedió es que las personas fueron muy inteligentes y decidieron no utilizar prácticamente el Bitcoin como moneda de curso legal. Pero la ley está ahí. Nosotros desde el ICEFI, justo en el marco del primer aniversario, sacamos un comunicado donde decimos, mire, si lo que le ha generado es más riesgos, ha estado utilizando recursos públicos, porque se aprobaron casi 225 millones de dólares del presupuesto, no se ha rendido cuenta, porque nadie sabe cuánto en realidad se han ejecutado, ¿no? Eso, cualquier otro país sería una cuestión así sumamente alarmante, de que la ciudadanía no sepa en qué se ha utilizado los recursos, pero bueno, en el caso de El Salvador se ha normalizado esta situación, es quite la ley, derogue la ley y únicamente establezca un marco regulatorio para aquellos que voluntariamente quieran utilizar Bitcoin. Okay. Mira, aquí hay algunos de voz. Vamos a ver si contestan la pregunta que hicimos. ¿Algunos de estos? Luis, vos tenés una respuesta. De deuda adquirida por gobierno. También esto incluye las municipalidades y la empresa donde laboro, pues tiene pendiente por recuperar una deuda de $250,000 con la alcaldía de San Salvador, que había sido suscrito por medio de ser financiado por fondos FODES hasta la fecha, desde 2017. ¿Pueden creer? Es una barbaridad. Cualquier situación lleva a una bancarrota a una compañía. Estamos en una lucha ahí queriendo recuperar, pero es barbaridad. Bueno, aquí hay otro. ¿Vos tenés uno ahí? Sí, ¿Te lo escribieron? No digas mi nombre, dice. No lo vayas a decir, Chino. No lo voy a decir. Dice, tengo un quedan desde julio del Banco Hipotecario y uno desde junio con el IPSFA. Ajá, ok. Ahí está el tema del retraso, ¿verdad? Y esto obviamente afecta a las empresas. Aquí hay otro que dice, yo soy proveedor. Vamos a ver qué dice. Hola. Hola Pencho, ¿qué tal? Buenos días, espero estén bien. Feliz inicio de semana. En lo personal, Pencho, nosotros tenemos una pequeña empresita con mi papá y mis hermanos y sí, el pago está al 100% y generamos lo que es en este caso bastante trabajo. Hay varias familias con nosotros y sí se ha mejorado y sí puedo decir que sí está todo en orden, los pagos, y estamos muy contentos porque de esta manera es que nosotros sobrevivimos, familiares y nosotros como hermanos y con mi papá. Saludos y bendiciones. Vaya. Bueno, ellos sí les... 100%. Es una pequeña empresa. Sí, a veces también depende mucho de la institución,
Hay instituciones en las cuales tienen mayor liquidez y en cambio hay otras instituciones que no tanto. ¿Cuáles son las que más pagan y las que menos pagan? Mira, digamos, por los montos, ¿verdad? De los presupuestos que se manejan, siempre educación, salud, obras públicas son como los más grandes. Bueno, y ahora también el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, que han ido creciendo. Estos son como los que manejan la mayor cantidad de fondos. Ya me acabo de acordar. Perdón. No, dentro de estos, la mayor parte, si bien es cierto, del presupuesto se va para salarios, hay una parte importante que es la de compra de bienes y servicios. No, que me acabo de acordar de una deuda, pero fíjate que no es la alcaldía, no voy a decir que alcaldía, no es la alcaldía, sino que es un intermediario que él le daba los servicios de publicidad a la alcaldía y yo creo que la alcaldía le pagó a él y él no nos pagó, pero ya me acordé, ya me dolió, el corazón. Ricardo, hay un mensaje del diputado William Soriano para vos, no sé si querés que te lo lea. Sí, por favor. ¿A dónde? En Twitter, lo acaba de mandar. Sí, ¿qué dice? Dice, pregonaron que caeríamos en impago, no pasó. Ahora inventan que no se pagará a proveedores. No le pega a ninguna, dice, y puntos suspensivos. Pero se dirige a ¿Sí? Ricardo exactamente por la frase que nosotros tuiteamos de que tiene posibilidades de no caer en impago en el vencimiento, sino compromisos con los proveedores, que era lo que decía. No, primero un saludo al diputado. Seguramente le han pasado mala información, porque si se está refiriendo a mí, yo nunca pregoné que se iba a caer en impago. Vaya. Mira, aquí dice Juan, preguntarle al invitado sobre la incidencia de la baja de homicidios en economía. Eso... Sí, eso no juega a favor. Eso juega a favor, me imagino. O sea... Sí. También hay que verlo. Digamos que ahorita no ha habido un estudio concreto que te indique cuáles son, por ejemplo, la reducción en términos particularmente de la mal llamada renta, que es uno de los aspectos que más afectaban a las empresas y a las microempresas, pero sí es cierto que el tema de inseguridad era uno de los grandes desafíos que se tenía en el ámbito económico, ¿no? Ahora, esto también, y es que a veces es complicado como matizarlo, pero en realidad no todo es blanco y negro, ¿verdad? Porque el aspecto positivo que tú puedes señalar es, bueno, esta reducción de homicidios, si hay una reducción en el tema de la extorsión, pues esto obviamente ayuda al clima, se llama esto como el clima de inversiones. Pero por el otro lado, el mantener un estado de excepción, el capturar a personas sin el debido proceso, esto también te genera otro tipo de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ahí hay como estos matices que se deben de tener cuando estamos hablando de los aspectos económicos. Aquí preguntan también, Carmen, respecto a las pensiones. Buenos días, tribu. ¿Y la gente que ha sacado el anticipo de retiro, qué se espera? Bueno, una de las modificaciones que se hizo con el sistema de pensiones es la oportunidad, cuando cumplís ciertos requisitos, de que tú puedas retirar una parte de tus ahorros. Ahí te da la opción, ¿verdad? Si tú te vas a querer pensionar, vas a tener que regresar esa parte. La otra es jugártela, decir, ¿saben qué? Yo prácticamente tengo decidido, no voy a tener pensión y simplemente me quedo con los ahorros que he retirado. Ok. Por cierto, sí. Pencho, también de la otra cosa que decía el diputado, yo no he dicho que no se va a pagar los proveedores, he dicho que hay una deuda de proveedores, ¿verdad? Seguramente el diputado va a estar muy ocupado y los mensajes que le están pasando ahorita no son los más adecuados, ¿verdad? Vaya, pero ahí respondiendo, porque ahí, bueno, el Twitter a veces aguanta varias cosas. ¿Por qué Honduras y Nicaragua siempre crecen más que El Salvador? Ese es José. ¿Por qué Honduras y Nicaragua crecen más? Dice. Fíjense que este año las proyecciones de crecimiento económico, y hay una coincidencia, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de CEPAL, es que El Salvador va a ser el país de Centroamérica que menos va a crecer, incluso ahora por abajo de Nicaragua.
hay factores que uno pudiera explicar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nicaragua es que ha venido de una situación económica complicadísima. Nicaragua antes de la pandemia ya estaba en recesión económica, es decir, que lejos de tener un crecimiento positivo, lo que hacía era retroceder. Entonces, obviamente ahora con que crezca un poquito más, te da la sensación que está creciendo. En el caso de Honduras, también desde hace mucho tiempo ha venido creciendo muy por encima de los niveles de El Salvador. En el caso de El Salvador, este es un problema que nosotros le llamamos como un problema estructural, ¿verdad? En las últimas 3 décadas, El Salvador ha crecido en promedio alrededor de 2%. Y básicamente es que las condiciones para que el país pueda crecer a una tasa más alta no se han cambiado. Y estas condiciones pasan por temas educativos, por temas de infraestructura, por temas de reglas del juego, por la propia situación financiera. Es decir, son muchas aristas las que se deben de tener. Y además, creo que cuando uno habla del tema económico, ¿verdad? Porque lo decíamos de primero de los términos así muy generales, se nos olvida las implicaciones que tienen para las personas. Fíjense que de acuerdo a las estadísticas oficiales en El Salvador, entre 2019 y 2021, la pobreza extrema aumentó. Más de 160,000 personas han caído en pobreza extrema entre 2019 y 2021. Estas son personas que ni siquiera tienen el dinero para comprar la canasta de alimentos. Y además, de acuerdo a diversas agencias de Naciones Unidas, entre las que está FAO, FIDA, Programa Mundial de Alimentos, también entre 2019 y 2021, casi la mitad de la población salvadoreña padeció inseguridad alimentaria. Es decir, que no comió lo suficiente o incluso no comió. Y a veces estos aspectos no los mencionamos, pero es en lo concreto el éxito de las políticas públicas, ¿verdad? Yo digo que en una sociedad en la cual haya personas que no tengan ni siquiera para comer, es una sociedad que está destinada a no tener buenos resultados, y esa debería de ser una prioridad. Bueno, ya el tiempo se nos va. Voy a poner un par de mensajes más. Chino, ¿cuántos me das permiso, Chino, de poner mensajes? 4. 4, ok, vamos. El Chino manda aquí. Ese es el problema de tanto de los usureros locales y de los usureros internacionales que exprimen a todos los gobiernos, a todos los estados y a toda su población con el ánimo de seguirse haciendo más millonarios ellos. Ese es el problema de la desigualdad aquí, ¿va? y la avaricia. Usureros. Aquí hay otro, así para ir terminando, no digo el nombre porque dice que en el caso de su empresa tienen retraso con los promedio 5 o 6 meses, dice, y que en el contrato dice 30 días. Bueno, ahí está ese dato. Vamos a ver, aquí hay otro mensaje. Sería el tercero ya. Ajá. Tercero. Ese es el problema de tanto. No, pues ese ya lo pusimos. Aquí está. Vamos a ver, Néstor. Espérate, es que me quedó aquí trabado este volado. Pero aquí hay uno de texto, por ejemplo, acá pregunta un oyente, Héctor, vía WhatsApp, el alto nivel de endeudamiento adquirido por este gobierno, ¿qué tanto puede llegar a afectar a las futuras generaciones? Sabemos que pues obviamente esto es una proyección y que claramente no tenemos una respuesta específica, pero más o menos, ¿tú cómo lo ves, Ricardo? Primero hay que decir que efectivamente el tema de la deuda no es un problema de este gobierno, es algo que venimos arrastrando, pero también es cierto que con este gobierno es donde más ha aumentado. Si uno revisa por periodo presidencial, en 3 años de este gobierno, la deuda incrementó muchísimo más de lo que aumentaron en 5 años en gobiernos anteriores. Actualmente, la deuda de El Salvador anda alrededor del 80% del PIB, pongámoslo en otras palabras. Por cada $100 que se producen en toda la economía, $80 ya se deben. Y para mí el principal problema es que la deuda que sea adquirida es deuda cara, digámoslo. Entonces esto te va a provocar que si tú no haces nada, en los próximos años, lo que tenés que pagar por intereses y amortizaciones te va a ir quitando espacio que tú puedas ir destinando para educación, para salud, para infraestructura.
Ok. Aquí está el de Neto, que no usó nada, pero bueno, y dura 1.46. Voy a ver qué dice, porque vamos a ver. Neto. Siempre en frecuencia. Fíjense que nosotros tenemos una pequeña empresa. Sí, Neto. Y les digo que si no hemos cerrado porque no nos debemos al gobierno. Bueno, para serle honesto, este gobierno, o sea, tampoco hemos trabajado mucho con ellos. Y anteriormente sí trabajamos con varias alcaldías que por lo general siempre fueron de los gobiernos anteriores, de Arena para ser específicamente. Aún del frente hubieron muchas alcaldías con las que trabajamos antes que eran bastante buenas para pagar. No les niego que más de alguna también nos afectó. Pero por lo general las que más tardaban en pagarnos eran las de Arena. Un caso en Santa Ana con una del frente, que esa sí fue terrible porque bueno, ahí está era una factura solo como por $1,000 y se tardaron cerca de un año en pagarnos. Cosa que ya es alcaldía y ni siquiera les cotizamos ahora, aunque no la tienen ellos, pero es como la de Ilopango también fue otra que... Él está contando la de larga historia y sigue, ¿vea? Bueno, y de ahí, aquí hay otro más, el último. Buen día, Pencho. Nosotros de la empresa que tenemos de fibra de vidrio le hemos vendido al ISRI y a la Procuraduría y nos han pagado a tiempo. El ISRI y la Procuraduría, vaya. Bueno, ahí estamos haciendo el sondeo. Ahí te queda de tarea, Chino, para que sigas haciendo tu sondeo. Que siga mandando. No, pero mira, lo peor de todo es cuando las empresas privadas se tardan más de 60 días, 90, 120, no sé, en pagar. Con los quedans, esos son inventos salvadoreños, los quedans. ¿Verdad? Sí, es totalmente muy salvadoreño. Vea que en otro lado no, yo no veo que hagan quedans. Bueno, o sea, siempre el tema de proveedores siempre es un problema, ¿verdad? En distintos países, pero en algunos sí se han establecido mecanismos que permiten que no se tarde tanto tiempo, porque recordemos que eso también afecta a la liquidez de las empresas, particularmente cuando son pequeñas microempresas, ¿verdad? Porque muchas veces asumen créditos y luego si no te pagan, ¿de dónde vas a estar? ¿De dónde vas a sacar? Tú sacando el dinero para cumplir con esas obligaciones. ¿No tienen un estudio de ustedes en ICEFI sobre eso? ¿Ves? No, fíjate que es que nosotros nos quedamos más en la parte macro y también hemos centrado mucho a aspectos más sociales, de educación, salud. El efecto de los quedan. Y antes le decís a alguien, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedan? ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? No existe en los libros. Yo palabra que conocí aquí también. Quedan, nunca lo había oído. Quedan. Es que quedan en mi poder. Así viene. Quedan en nuestro poder documentos. No hay que. Y que te van a pagar cuando les dé la gana. Pero es el equivalente a un pagaré, quizá. No sé. Sí, por ahí va. Y de ahí salieron las empresas que te compran los quedan. Otro día. Pues sí. Vaya, pues hay otro día hablamos de eso. Gracias, Ricardo, por el tema de hoy, por la plática, por el tiempo, por la buena onda y para hacernos entender un poquito de estas cosas. Nos gusta aquí de vez en cuando también conocer sobre cómo va el tema económico. Como decía, a veces la gente le huye a esos temas, pero hay que tratar de entendernos. Así que gracias por tu aporte de hoy, Ricardo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Bueno, y saludos a todos ahí en ICEFI. La próxima vez desayunas con nosotros aquí en la tribu. La próxima vez llego. Sí, pero de verdad, Ricardo, ¿ok? Ahí nos ponemos de acuerdo para coincidir. Perfecto. Gracias por el tiempo. Chao, Ricardo. Bye, pues un abrazo. Bye. Gracias por la plática. Hasta luego. Bueno, ahí estamos, mira, son ya 9:32 de la mañana. El tema del día va a estar en podcast. Sí. Bueno, vamos a la pausa, tenemos que irnos al corte. Ya regresamos, Carms. Vámonos pues. Es hora de hacer una pausa comercial, pero les cuento sobre EFL, que pues es líder en soluciones de cadena de suministro global. EFL cuenta con flete aéreo, marítimo y almacenamiento, además de otros servicios a la comunidad internacional. Síganlos en redes sociales como EFL Global. Están en Twitter, en Facebook e Instagram.
Y si ustedes necesitan pautar en vallas digitales unos días para su emprendimiento, lo pueden hacer a través de una plataforma buenísima llamada vivaoutdoor.com Pleca Shop. Ahí pueden planificar, pueden diseñar y pueden colocar su propia campaña publicitaria. Y te invitamos a que vivas la nueva televisión con Claro TV por solo $42 al mes. Claro que sí. Somos la tribu FM. Las uvas frescas de California son tan fáciles de llevar contigo cuando estás ocupado y en movimiento. Perfectamente fáciles de transportar. Uvas de California no requieren pelarse, cortarse o descorazonarse como otras frutas. Y son una saludable y deliciosa merienda también. Vamos con uvas de California todos los días. Disponibles en tu tienda favorita. Ya puede besar a la novia.